Hola queridos televidentes de Nueve La Loma, un nuevo programa de Crónicas Baezanas y en esta ocasión tenemos como invitado al profesor y doctor Santiago Quesada García. Santiago Quesada es jiennense, nacido en la capital y es un hombre pues comprometido con el patrimonio de nuestra provincia y el patrimonio en general. Conoce bien nuestra provincia, ha hecho obras e intervenciones importantes en Alcalá la Real, en Marto, en Baeza, en Segura de la Sierra y en otros lugares, en Cástulo, en Linares, en el antiguo yacimiento de la ciudad ibero-romana. Y es un profundo conocedor como arquitecto pues de estos espacios, de los inmuebles a los que digamos se entrega de una manera global para conocerlos bien antes de intervenir. Así es que muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación de Crónicas Baezanas y estar con nosotros aquí. Y él es profesor titular de la Universidad de Sevilla, de la Facultad o de la Escuela Superior de Arquitectura, del área de proyectos. También hizo una tesis doctoral premiada con premio extraordinario en el 2006 sobre Imitatio Naturae, el paisaje como referente de la arquitectura contemporánea. Es un hombre que ha estado como profesor invitado en distintas universidades, en Palermo, en Milán, en Bruselas, incluso también en la Universidad Politécnica de El Salvador. Ha dirigido, desde la función que tiene como profesor en la Universidad de Sevilla, pues ha dirigido distintas tesis doctorales y participado en numerosas ocasiones en tribunales de tesis doctorales, como es natural. También es muy interesante que en el año 2003 participó activamente en la creación de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, incluso durante varios años perteneció a su comisión ejecutiva. Es evaluador para la Agencia Estatal de Investigación y forma parte también como experto en el Grupo Estatal de Demencia del Inserso, porque luego abordaremos al final del programa, pues está dirigiendo un proyecto muy importante dedicado a la arquitectura y el Alzheimer, y es una cosa que a todos en la actualidad pues nos interesa por lo que ya sabemos de esta grave enfermedad que da sobre todo a las personas mayores. Tiene publicaciones, tiene libros, trabajos muy interesantes y en definitiva vamos a ir desgranando algunas de sus cosas a lo largo de esta conversación, que creo que sin lugar a dudas va a ser de bastante interés. Desde luego está vinculado con nuestra ciudad desde hace muchos años en diferentes proyectos. Recuerdo, no sé si es el más antiguo, el proyecto que consiguió, para hacer el Parque el Patrimonio de la Humanidad en su primera fase, cuando realmente se configuró en el año 95, y a partir de ahí pues ha ido interviniendo en distintas cosas. Así que mi agradecimiento por estar aquí. Y pero ahora tiene un proyecto entre manos que, yo me gustaría, de primera, antes de entrar en estos proyectos, en este proyecto último que tiene para Baeza en cuanto a la intervención en la caja de escalera y en la fachada también del Palacio de Jabal Quinto y en el seminario, el antiguo seminario conciliar, hoy sede de la UNIA, como cuando coge un proyecto, digamos, de intervención en un inmueble, ¿cómo lo aborda desde el punto de vista, digamos, global? ¿Cómo te acercas para hacer ese proyecto, ese trabajo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y por invitarme a venir aquí a tener esta entrevista, que yo encantado por la relación que, como has dicho, me une con Baeza desde hace ya muchos años. Así que mil gracias por esta entrevista y por esta... Pues, ¿cómo abordo yo una actuación patrimonial? En primer lugar, estudiando a fondo
el edificio, el inmueble o el lugar en el que vamos a desarrollar la actuación o la intervención. Estudiarlo a fondo desde todos los puntos de vista y desde un punto de vista multidisciplinar. O sea, no solamente estudiar su historia, su evolución, cómo ha llegado hasta nuestros días, qué significó en el momento en el que se hizo, se construyó, qué significa hoy en día, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo nació a lo mejor con un uso y ahora ya tiene un uso completamente diferente. También estudiando las patologías o los problemas que tiene e intentando darle una solución o intentarle resolver esos problemas de patología o también problemas de uso, porque normalmente los edificios patrimoniales pues son edificios que ya no cumplen el uso con el que fueron pensados. Y entonces eso obliga a actualizarlos de alguna forma y a actualizarlos a la forma de vida y a los requerimientos actuales de vida y a las normativas actuales, ¿no? Y entonces hay ahí todo un proceso, claro, de estudio, de decantación, de ver un poco cómo el edificio funciona y cómo el edificio se relaciona hoy en día con la comunidad o con la colectividad. Y claro, es muy importante también entender el significado que ese edificio, al ser un edificio patrimonio, está en la memoria colectiva, es el significado que tiene ese edificio en la memoria colectiva actual, porque evidentemente no es el mismo significado que en su momento tuvo, ¿no? Y a partir de ahí volverlo a poner en carga o volverlo a poner a darle un sentido contemporáneo. Y para eso, claro, es fundamental entender el concepto de memoria, es decir, en cómo es la memoria que ese edificio, ese inmueble o ese lugar nos transmite. Y desde ese punto de vista, las intervenciones que yo hago siempre predomina la memoria del edificio o del inmueble sobre otros requerimientos particulares o que me puedan interesar a mí desde el punto de vista de arquitecto o de arquitecto contemporáneo. Es decir, sí, entre hacer una intervención donde se note lo contemporáneo, o sea, yo considero siempre, evidentemente la intervención tiene que ser contemporánea, pero la memoria del edificio tiene que predominar sobre otro tipo de intenciones. Con eso no estoy queriendo decir que se renuncie a la contemporaneidad, claro, sino que... Pues en relación a esto, este proyecto que tiene ahora la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede Antonio Machado, le ha hecho un encargo pues para intervenir en la caja de escalera, de la subida de lo que es el propio Palacio de Jabalquinto. Y ahí, hablando de uso, de huellas de uso, recuerdo perfectamente cómo hay dos tramos. La escalera se accede en un tramo central importante, imponente, que bueno, uno de sus relieves tenemos como fondo de nuestra conversación, y después de un altozano, digamos, pues se abre, digamos, dos subidas. Una de ellas tiene la huella de uso de tantas generaciones de seminaristas que han pasado por ahí y están no están en buen estado, ¿no? Cuéntanos un poco qué patología has detectado, qué intervención se va a hacer en la caja de escaleras del Palacio de Jabalquinto. Sí, bueno, ahí en esa escalera hay varias patologías o varios problemas. Es decir, primero hay una arenización importante de los relieves que hay allí, o sea, se están deteriorando a un paso bastante agigantado, bastante rápido. Hay humedad, hay salitre que sube por capilaridad desde el suelo. Y esos son problemas que afectan a la piedra, que va haciendo que poco a poco los relieves se vayan difuminando. Entonces ahí hay un problema pues de la piedra y de esa humedad, ¿no? Que bueno, pues los muros no se están ventilando adecuadamente, el nivel freático también sube, entonces asciende la humedad y entonces eso está deteriorando fuertemente tanto a los relieves
laterales, el que estamos viendo, como también al frontal. Y entonces eso produce, la humedad produce graves patologías, cualquier tipo de humedad de condensación, de capilaridad, como es el caso, o de infiltración, que en este caso no hay. Y luego hay efectivamente un problema de uso de los siglos, la escalera es del siglo XVIII, pero por el tipo, el carácter de piedra, pues están muy erosionados los peldaños de los dos tramos superiores. Esta es una escalera que viene a llamarse escalera imperial, que son las que tienen 3 tramos, uno central y 2 laterales, y no solamente están muy erosionados, sino que también están volcados, con lo cual lo hace intransitable. Claro. Y claro, es peligroso, ya de hecho uno de los tramos está cortado al paso de personas, el otro no, pero también está relativamente deteriorado, con desconchón, etcétera. Y entonces pues se trata, pues primero de evitar el deterioro de los relieves, es decir, de consolidar, de parar ese deterioro y esa acción de la sal. Eso, por supuesto, es decir, consolidar los relieves que existen, que no se sigan deteriorando, y luego reponer el uso de esa escalera. Y aquí, como he dicho antes, es decir, con un criterio de mantener, por supuesto, la memoria del edificio y en este caso de ese objeto. ¿Cuál es la memoria? Bueno, pues los escalones tienen una antigüedad, y entonces pues consideramos que es importante no removerlo. Es decir, desde ese punto de vista, es decir, una actuación sencilla sería quitarlo y poner uno nuevo. Es decir, pero ahí estamos perdiendo la memoria del edificio. Y cuando se quita, ya eso no tiene marcha atrás. Es como cuando se demuele un edificio. Sí, entonces, en ese sentido... cirugía fuerte. Claro, en términos... Claro, es decir, extraer para poner una cosa nueva, eso es lo sencillo. Ahora, lo complicado es decir cómo se mantiene el peldaño existente y cómo le reponemos el uso habitual del día a día, ¿no? de este edificio que está en pleno uso en la universidad. Y entonces, en ese sentido va la actuación, es decir, se van a mantener los peldaños y se va a hacer un pavimento con modo de alfombra que permita el uso contemporáneo. Y se van a seguir viendo los peldaños antiguos, pero se va a hacer una solución que permita ese nuevo uso, ¿no? Eso está bien. Y también se va a tocar alguna de las fachadas, sí. Se van a reponer algunos morteros, ¿no? O algunos de cal. Sí, en lo que es el Palacio de Jabal Quinto se va a hacer una actuación para evitar la humedad por capilaridad que tiene, que se observa bien desde la fachada cómo la humedad sube. Entonces se va a poner un dispositivo para intentar desecar esa humedad. Y sobre todo la actuación más importante en la fachada del seminario, donde hubo unas actuaciones ya de hace unos años con unos morteros de cemento, que el mortero de cemento pues no los morteros de cemento tienen una composición que daña a la piedra. Entonces se va a eliminar esos morteros de cemento que además visualmente pues son muy feos, es decir, y entonces pues se va a picar y se va a restaurar lo que son las llagas y los tendeles de cal. Claro, porque hay que decirle a nuestra audiencia que recordarle que el cemento se inventa, el cemento que conocemos nosotros ahora, en el siglo XIX, y entonces anteriormente se utilizaba un mortero de cal, ¿no? Sí. Y entonces todo es claro, los edificios antiguos todos están con mortero tomados como el aglomerante de las piedras es con mortero de cal. Claro. Con mortero, que la cal no agrede a las piedras tanto como el cemento. Entonces sí, por eso se ven las líneas estas blancas que bueno, que con el paso del tiempo van cogiendo color, el color de la piedra, o cuando llueve con el polvo pues se van matizando, pero el aglomerante era cal, ha sido cal desde época romana. De ahí viene también el dicho famoso, una de cal y otra de arena. Claro. Es decir, porque el aglomerante era una de cal, una espuerta de cal y otra espuerta de arena. Era la mezcla. Pues hablando de estos morteros de cal,
Es verdad que las casas consistoriales altas han quedado preciosas con las juntas que se le han hecho de mortero de cal, que estaban, según nos comentaban, cuando han ido descubriendo, pues realmente estaba el mortero de cal y ha quedado un edificio de finales del 15 y principios del 16, muy bien en lo que es en su fachada. Pues Santiago Quesada, él intervino, tiene una de las primeras fases que se interviene en este edificio, en el año 2003, intervino en las casas consistoriales altas, ahora está, digamos, en otra fase diferente, pero háblanos de este edificio, de las casas consistoriales, un edificio civil muy importante y para nosotros tan significativo porque era la sede del ayuntamiento de la ciudad y configuraba con la catedral, el seminario y la fuente, ese espacio tan emblemático que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Háblanos de este edificio, de cuando tú interviniste en la parte interior, en fin, háblanos un poco de las casas consistoriales altas, de los trabajos que tú acometiste en su momento. Sí, bueno, las casas consistoriales es un ejemplo magnífico del Renacimiento español. Es muy importante en la historia de la arquitectura española, yo diría que también mundial, es decir, porque es un edificio, efectivamente, un edificio civil que surge adosado a la catedral, pero con toda una fuerte carga de intención representativa del poder civil, es decir, por primera vez, o sea, hay que ponerse en el lugar de que se sale de la Edad Media, donde no hay un espacio público de representación. En las casas consistoriales se crea un frente con el escudo de Carlos V y el balcón consistorial que se asoma a un espacio público que es la Cuesta de San Felipe Neri. Eso que hoy en día lo vemos como natural, no era para nada natural en ese momento. Es decir, estamos diciendo que paralelamente en Urbino, en Italia, se crea el Palacio Ducal y el duque de Urbino hace una plaza delante de su palacio. Una plaza que regulariza, una plaza con lo cual que su palacio lo hace representativo. Aquí se da exactamente igual, o sea, se hace no solamente el edificio, sino todo el espacio que tiene delante. Entonces, toda esa subida por la cuesta de San Felipe Neri, que el ojo se va al balcón y después al escudo de Carlos V, o sea, hay todo un estudio visual de cómo percibir ese edificio. Es una representación del poder estatal y el poder civil, que se reafirma con la iglesia que tiene detrás, con la catedral. Además, perdona un segundo, para apoyar un poco esta idea, pensemos que con el fuero de la ciudad, el fuero que se le da a la ciudad en toda la Baja Edad Media se administra con una asamblea de ciudadanos libres que se reúnen en la escalinata de Santa María o en el interior de la catedral. Sin embargo, se crea lo que es el regimiento y luego los concejos cerrados, lo que es el ayuntamiento propiamente dicho, a finales del 15 y demás, y se tiene que crear un edificio representativo para el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. Y que además fue el sitio donde por primera vez tuvo el archivo municipal, claro. Que todavía se conservaba, bueno, el hecho de que hubiera los dos armarios de madera en la planta de arriba donde está la bóveda del 18, era un poco la biblioteca, por así decirlo, o el archivo de la memoria de la ciudad. Entonces es todo un edificio y luego compositivamente y arquitectónicamente está muy bien, está también muy bien el hecho de que todo el basamento sea un basamento ciego, no hay hueco, o sea, hay toda una intención en que hay solamente una ventana, un balcón y el escudo. Y eso es todo un discurso iconográfico con una fuerte intención. Claro, eso no tendría sentido sin el espacio público previo. O sea, si no dotan del espacio público previo, ese edificio no se representa. Es decir, es que a esa representación renacentista de un edificio siempre le corresponde un espacio público. Es lo mismo que, por ejemplo, pasa en Sevilla con la Casa de Pilato, cuando el duque de Medinaceli, creo recordar, se trae la portada de Génova y viene de Tierra Santa,
pone la portada, pero hace la plaza previa que hay en la Casa de Pilatos. Eso es una novedad. Claro. La plaza de Pilatos no era como la conocemos hoy en día, que tiene una ampliación enfrente, no, ahí había casa y la plaza era un pequeño triangulito. Bueno, pues es un poco el mismo recurso. Y ese recurso también se utiliza en varios lugares. O sea, es decir, el hecho de entender el edificio y su relación con el espacio público, tan íntimamente relacionados. Entonces, por eso es un ejemplo este edificio, ¿no? Claro. Este edificio. Conservan los escudos, no solamente de Carlos V, que es de una pequeña ampliación inmediatamente posterior, y el escudo de la reina Juana de Castilla, la que ya sabemos que se llamaba Juana la Loca, su arma, que se encuentra en ese tramo, que aunque es ya de la etapa final del gótico florido y demás, y se amplía con el Renacimiento. Sí, sí, y muy, muy bonito ese escudo, porque tiene una serie de escenas. Yo recuerdo cuando hicimos la intervención de las cubiertas y también de parte de la fachada, escenas de caza, hay animales, o sea, es difícil verlo desde abajo, pero con un teleobjetivo pero está todo lleno de escenas de caza, de animales, de jabalíes, que cuenta también una iconografía muy interesante y que además uno de los pocos escudos de Juana de Castilla que existen en España. Sí, y en Baeza el único en un edificio, digamos, de piedra y demás, documentos, otra cosa. Y en el interior pues, se conserva, ¿no?, su artesonado, hay restos de artesonado, sí, de yeserías, ¿no? Sí, el interior es muy interesante. El interior tiene un alfarje muy interesante. Que recuerda tocado en distintas épocas, en distintos momentos y tal, pero tiene un alfarje también del siglo XV, probablemente XVI, siglo XVI, bueno, que se conserva bastante bien. Recuerda un poco aunque con algunos elementos menores, al que hay también en Jaén, el del Condestable Iránzaga, donde está el casino primitivo. Tiene unas ciertas relaciones, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque tiene también el de aquí, porque tiene los escudos de Castilla, León, y es también un programa iconográfico muy, muy interesante, unos colores muy bonitos. O sea que, y luego las yeserías, tiene la sala principal, la que da a donde está el balcón, que es una bóveda ya del siglo XVIII, que también tiene unos escudos bueno, interesantes, ¿no? Sí. Entonces, real, muy potente, muy representativo, ¿no? Que ya cuando avance la intervención de este edificio lo podremos disfrutar, porque ya hablando de la memoria, yo que ya sí tengo una edad, pues he estado dentro muchas veces, pero ya hay alguna generación, la última generación no lo conoce por dentro el edificio. Sí, yo, como comentaba, en el año 2000 o 2000, o sea, ya había un proyecto de otro equipo de arquitectos que no se llegó a ejecutar. Entonces, bueno, el ayuntamiento nos encargó adaptarlo a conservatorio. Ya había un conservatorio previamente, pero bueno, estaba se aprobó la LOSE y había que adaptar el conservatorio de la LOSE, a la LOSE. Entonces hicimos esa adaptación. Y luego, bueno, se empezó la obra. Pues se cambiaron las cubiertas, se quitaron los morteros de la fachada, los morteros de cemento de la fachada, y bueno, y hubo un momento donde por circunstancias, pues la obra, por temas económicos, etcétera, pues la obra se paralizó. Eso en torno al año 2005, o sea, hace ya como 20 años y tal. Pero paralelamente hicimos, porque iba evolucionando, entonces ya las necesidades, y también pues se consideró que ese no era el lugar más idóneo para el conservatorio. O sea, obviamente con esos espacios tan grandes el sonido no funcionaba. Y entonces ahí hicimos también una adaptación para archivo municipal. Se consideró también ubicar ahí el archivo, que también tenía sus más y sus menos, porque claro, los alfarjes y
y los forjados de madera pues tienen una cierta capacidad de resistencia, y si se va a almacenar mucho papel, Claro. a lo mejor había que almacenarlo en las plantas bajas y tal. Y también llegamos a estudiar la propuesta de alojar ahí un museo de arte sacro para la ciudad. O sea que también estudiamos esa posibilidad. Y bueno, y ahí en eso estamos hasta que bueno, vino la crisis económica del 2008 y ya se paralizaron todos Claro. esos estudios, ¿no? Bueno, pues ya el ayuntamiento, que es el propietario del inmueble, pues irá tomando las decisiones pertinentes. Lo que hace falta es pues que se retome, se acometa y se lleve a cabo un proyecto para albergar alguna institución importante y que lo podamos ver. Sí. Bueno, quería preguntarte por la obra también. La obra del Parque de Patrimonio de la Humanidad, por lo menos en la fase primera, que es la que tú estuviste, los que, como decía, ya tenemos el pelo blanco y demás, conocemos cómo era la salida, digamos, de Baeza hacia Jaén y cómo allí había unas pequeñas edificaciones y bueno, y eso se modificó mucho y ahora mismo que el Parque Patrimonio de la Humanidad, donde se celebra la feria y demás, sacó la empresa pública del suelo de Andalucía, EPSA, que se llamaba entonces, un concurso, ¿no? Cuéntanos, y un poco por lo menos en esos orígenes, luego había otras intervenciones posteriores, pero cuéntanos en origen, porque él dirigió y llevó a cabo el proyecto Santiago Quesada. Sí, eso fue, antes de estar, yo estuve también un año en Roma, y eso fue, creo que un poquito antes de yo ir a estar en Roma a hacer unas investigaciones sobre una serie de iglesias. Efectivamente, eso fue un concurso que ganamos, y aquello era el desagüe natural de Baeza. Entonces allí lo que había era una vaguada. Y de hecho aquello se empezó llamando, de hecho había el arroyo del Matadero. Claro, y entonces, está abovedado, en fin, bueno. Claro, entonces ahí había un problema de que las tierras caían y claro, aquello no era versátil para un parque. Entonces, bueno, hubo que crear un límite, un límite que se creó con un muro de tierra armada para hacer un terreno plano y que se desarrollara el actual parque. Se llamó en un principio Parque del Matadero, y luego, cuando se declaró Baeza Patrimonio de la Humanidad, ya se cambió el nombre. Entonces, bueno, allí, claro, ahora, pero antes era toda una vaguada, entonces se creó un muro y entonces ese muro permitió terraplenar y crear una superficie relativamente horizontal, pues donde plantar los árboles y hacer unos recorridos, etcétera, ¿no? Y ese fue un poco el origen. Luego ya sí se amplió con la parte del ferial, con la escalera, todo eso fue ya muy posterior. Pero ese parque luego tiene una característica que le comentaba con José Luis, que todavía tiene las farolas originales, que son las farolas estas que tienen los 3 palos, que eso fue un diseño nuestro de una farola que se llamaba la farola verdadera, y que tuvo un premio en el Colegio de Arquitectos de Jaén al diseño, ¿no? Y tiene su origen, es decir, las primeras farolas que se surgen en el siglo XIX toman motivos vegetales, o sea, se copiaban los árboles para hacer las farolas. De hecho, las farolas fernandinas, si nos fijamos, tienen como hojas. Sí. Y aquí había un poco una idea de reinterpretar de una forma más moderna un tema arbóreo, ¿no? Y bueno, y la verdad que es una satisfacción que 30 años después una farola que prácticamente fabricamos para la obra, que no tiene una producción industrial, se siga manteniendo. Porque además, bueno, ya digo que es una farola que fue premiada. Bueno, y el parque también ganó el premio ese al concurso, o sea que esa fue, yo creo, la primera actuación que hice yo en... Bueno, Santiago Baeza. también tiene algunos proyectos también de particulares y demás que no vamos a tocar, pero aunque este programa es Crónica Baezana centrado, pero bueno, el alfoz de Baeza, históricamente hablando, el territorio nuestro era amplio y él tiene algunas obras
importantes en la provincia y yo no quería pasar, digamos, sin que nos hablara un poco de alguna otra obra. Por ejemplo, yo recuerdo también una obra muy interesante que yo visité contigo hace muchos años, el Palacio Abacial de Alcalá la Real también. Ahí interviene, sí. y está en perfecto funcionamiento. Hace una semana estuve yo en una mesa redonda allí y aquello está funcionando bien, ¿no? Sí, Bueno, algo de, aunque sea brevemente, del Palacio Abacial de Alcalá la Real. Sí, el Palacio yo le tengo mucho cariño porque fue uno de mis primeros encargos como arquitecto. Y el Palacio el Palacio es también una edificación civil que mandó construir el abad Gatica en el siglo XVIII y el palacio donde vivía el abad, es decir, los abades vivían arriba en la mota y deciden bajarse abajo al llano porque era más cómodo. Y entonces él decide hacer un palacio allí que tiene una fachada imponente, tiene 40 metros de largo. Y cuando nosotros lo cogimos, nos lo encargaron, estaba muy deteriorado con el paso del tiempo. Y era ya del ayuntamiento, pero se había ido deteriorando y tal. Y nosotros, bueno, pues le pusimos en valor el patio central, los patios traseros. Y allí sí ubicamos el conservatorio. Allí es una zona de usos municipales y luego también el conservatorio municipal. Que allí tiene su importancia porque el recuperador moderno de la sardana era de allí, de Alcalá la Real. De hecho, el conservatorio tiene el nombre de esta persona que emigró a... Él no, sus padres emigraron a Cataluña y recuperó la sardana en Cataluña. O sea que sí, entonces el Palacio Abacial es un palacio muy bonito, con una arquitectura que también retoma algo de la arquitectura de la Baja Andalucía, porque el abad era de Jerez, de la zona de Jerez. Y ese fue también una actuación muy bonita. Había también los juzgados, era un edificio que estaba muy deteriorado, muy machacado. Quedó muy bien. Pero, y me acuerdo también por lo que decías, que también te gusta intervenir, que lógicamente con un lenguaje actual, muchas veces respetando la memoria, pero una caja de escalera volada, que... en la parte de atrás, claro, en la parte donde estaban los patios perimetrales, sí, ahí ya se veía una actuación más contemporánea, con una escalera, con una caja de cristal y con un elemento, es decir, el diálogo moderno antiguo está bien, pero hay que saberlo hacer, yo creo que con cariño hacia el edificio y comedido. Claro. O sea, yo creo que entre los arquitectos hay una cierta malinterpretación que se saca de las teorías de intervención, de restauración en pintura o en arte, que es que se tiene que notar la intervención moderna de lo antiguo. Eso tiene su sentido, bueno, pues cuando se recupera una pintura con los rigatinos, o una escultura, un tal. Pero eso extrapolado a la arquitectura parece como que tengo que hacer algo absolutamente contemporáneo porque tiene que ser así. No. O sea, yo creo que hay que por fuerza es contemporáneo, porque la mano de obra es contemporánea, los materiales son contemporáneos, el arquitecto es contemporáneo, o sea que por fuerza es contemporáneo. Ahora, que además pese más que la propia memoria del edificio, ahí es donde yo creo que, o por lo menos en las obras que yo hago, intento que la mano, depende, porque hay grado y grado, que la mano del arquitecto pase desapercibida. Sí. No lo sé, por ejemplo, en el Palacio Abacial, en el patio, la identidad es el patio del 18, la fachada del 18. O sea, ahí la mano mía pasa desapercibida. En un sitio que está como los patios traseros, que son mucho más anónimos, ahí sí a lo mejor permite una intervención un poquito más contemporánea. Pues, por ejemplo, en unas restauraciones que hicimos en unas torres en Segura de la Sierra, pues la torre era una ruina. Entonces, la torre era una ruina. Allí había una disyuntiva. ¿Qué se hace? Como se ha hecho en otros lugares,
bajo mi punto de vista, desafortunadamente. Recompongo el volumen de la torre con hormigón o con cemento blanco o con madera, o dejo la memoria de la ruina y lo que hago es impedir que se venga abajo. Entonces, en esa disyuntiva yo me decanto por mantener la ruina, o sea, no por recuperar el volumen capaz de la torre, porque todo será una cierta invención, es decir, hay un poco la memoria del edificio. Entonces la memoria del edificio puede ser una ruina. Entonces la memoria colectiva de las personas que viven en Segura tienen esa imagen de la torre como ruina, no como una nueva torre. Otro ejemplo, por ejemplo, otra intervención que hice en la Capilla de Jesús en Martos, una obra a la que el otro día me preguntaban hace este fin de semana que cuál era la obra que yo más estimaba de tal. Fue una pregunta que nunca me habían hecho y me hizo pensar, pero enseguida dije la Capilla de Martos, la capilla, para mí es la obra que yo más más orgulloso estoy. Ahí, por ejemplo, la fachada estaba, porque la fachada estaba picada, que ahí podemos también hablar sobre las capas de cal, los enfoscados, eso es lo primero que cae. A mí me parece que es un error. La cal, los enfoscados, es también memoria. Claro. O sea, es decir, la especie de manía de sacar la piedra no tiene por qué. O sea, una de las características de la identidad de las ciudades andaluzas, y en concreto de Baeza, son los muros de cal. Los muros de cal. Es que hay muros que estaban pensados para ser revestidos. Por supuesto. Para los muros de mampostería con piedras de mala calidad estaban pensados para ser revestidos porque así se protegía la piedra. Por ejemplo, el muro de San Felipe Neri con los sillares, no. Ese está pensado para ser visto. Claro. Los muros de las casas consistoriales está pensado para ser visto. El muro, por ejemplo, del Colegio de la Filipenses está pensado para ser enfoscado o ser encalado. Entonces, quiero decir que esa capa es lo primero muchas veces que se cae por el culto al material. Digo esto porque, por ejemplo, en la intervención en la Capilla de Jesús en Martos, yo me encontré la fachada con la piedra vista. Y esa piedra nunca fue vista. Lo único que era visto era la portada y las ventanas, que era donde los canteros se esmeraban. Todo lo demás estaba enfoscado. Entonces, sobre ese enfoscado o encalado de cal resaltaban las portadas. Claro. Yo ahí también te digo, ¿qué hago? ¿O qué hacemos? ¿Lo enfoscamos? O se enluce y mantenemos y buscamos cómo era antiguamente, o mantengo la memoria colectiva ya consolidada de las generaciones actuales. Pues yo me decanté por mantener la memoria colectiva, es decir, con lo cual no lo enfosqué. Es como, por ejemplo, nadie se le ocurre, la Giralda estaba toda enfoscada o revocada. Estoy diciendo la palabra enfoscada y no es correcto, sería más bien revocada de mortero de cal y pintada de color almagro. Ese revoco se ha caído con los siglos y ya lo que se ve son en el ladrillo, pero a nadie se le ocurre volverla a revestir. Entonces quiero decir que por eso hay que enfrentarse al edificio y saber lo que eso significa. Si yo en el edificio de Martos lo enluzco, estoy poniendo como prioridad mi memoria o lo que yo estimo frente a una memoria de la colectividad. Entonces yo eso es lo que intento entender. No, es muy interesante y bueno, y aquí en Baeza ha habido en la última década un afán de sacar el sillarejo. Tenemos que distinguir. Los sillares son las piedras, estos paralelepípedos muy bien trabajados, que están pensados para ser vistos siempre. Luego está el sillarejo, que son piedras más o menos regulares, pero que están pensadas para ser revocadas o enfoscadas. Luego está la mampostería, que ya son materiales más pequeños, que por supuesto estaban pensados. Muchas veces, claro, cuando se han sacado esas piedras que en su día no estuvieron pensadas para ser vistas, vemos un contraste grande que no procede. Por eso hay que estudiar también cada edificio, cada cosa y demás. Bueno, también ha intervenido en Cástulo,
Has tenido en algunos proyectos, es decir, dentro de las excavaciones arqueológicas, lógicamente también hay, aparte de un proyecto del arqueólogo, cuando afecta a consolidación de muros, cuando afecta y demás, lógicamente tiene que ir pues un proyecto de un arquitecto. Tú has intervenido, háblanos un poco de la antigua ciudad ibero-romana de Cástulo, por lo menos de tus intervenciones. Sí, en Cástulo sí, también llegamos a hacer 4 intervenciones o 5. Claro, aquí pasa lo mismo, es decir, son intervenciones, en concreto las que yo he hecho no se nota mi mano. No sé si eso para un arquitecto es bueno o malo, porque claro, es difícil vender algo donde no se nota la mano. Pero sí, intervenciones en la muralla norte, intervenciones en el Hipocaustum, que es las antiguas termas, los pilaritos que se ven que soportaban el suelo por donde iba el agua caliente de las termas estaban también todos caídos, etcétera, y esa intervención de consolidación, claro, la intervención esa está el proceso arqueológico donde se documenta, pero luego está el consolidar eso para que no se siga deteriorando, claro, etcétera, ¿no? Entonces sí, en el Hipocauston, en las letrinas también hicimos una intervención y luego hicimos la última intervención que fue la más conocida o la más, es decir, también en la muralla norte, en la excavación fue donde apareció el famoso león, que es un león romano, ¿no? Es decir, el león con la cabeza, con la zarpa sobre la cabeza de una persona. Y ahí también intervenimos consolidando un poco esa parte de la muralla, ¿no? Y Cástulo es un mundo también, un paisaje espectacular y ahí está todo por hacer también. Sí, es una ciudad muy importante y pensemos que en el futuro va a dar muchos resultados. Ya hay, de hecho, un pequeño museo monográfico con numerosos materiales ya desde los años 50 del siglo XX. Luego también pensemos que el río Guadalquivir y demás es navegable hasta muy cerca de Cástulo, el río Guadalimar también, es decir que va a dar muchos resultados, vamos, y hay un proyecto de trabajo para el futuro. Para años. Yo te quería preguntar un poco, antes has hecho referencia de unas torres de Segura. Él ha dirigido un proyecto desde el año, me parece que era 2003 o 2009, y luego ya ha visto ahora recientemente, el año pasado, en el 2023, un libro dedicado a las torres de Segura de la Sierra, esas torres almohades del siglo XIII, y también hay allí una antigua presa, es curioso, es un proyecto, yo he visto el libro y está muy bien porque está muy trabajado, muy documentado, que no son tan vistosos como los edificios nuestros del Renacimiento, pero son curiosos. Hablar un poco de ese proyecto y también de esa presa, un poco de la época andalusí, que bueno, que yo creo que es bastante curioso. Sí, bueno, eso sí, efectivamente es un proyecto de investigación. Surgió a partir de unos proyectos de intervención que se hicieron en una serie de torres que hay por la zona, por la parte de Segura de la Sierra, Orcera, y a partir de ahí, bueno, surgió varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el Ministerio también de Economía y Competitividad, que se llamaba antes. Y la verdad es que, claro, son elementos... Claro, la arquitectura de la ciudad está muy estudiada. Bueno, no solamente, por ejemplo, la renacentista, sino si nos vamos a la época musulmana o andalusí, claro, toda la arquitectura dinástica, por así decirla, de murallas, de palacios, de alcázares, la Giralda, etcétera, todo eso la mezquita, está muy estudiada, pero resulta que tenemos un patrimonio rural sobre el que nadie se ha ocupado, o muy poca gente. Y claro, cuando nosotros hicimos esa intervención en esas torres, que hicimos el proyecto pero no se llegaron a ejecutar en algunas de ellas, nos dimos cuenta que ahí había algo más, es decir, era un conjunto de torres que tenían una relación que iban diciendo cómo se ocupó eso en un periodo determinado. Y eran unas torres
es curioso porque son dos torres que son los dos únicos ejemplos de esas torres similares que se conservan en Andalucía, torres como esa. Hay dos torres exentas. En Valencia hay muchas, y en Valencia están súper restauradas, estudiadas. Restaurada, ahí me produce eso un poco de envidia de ver cómo esa comunidad ha sido capaz de restaurar ese patrimonio rural. Y son unas torres que son muy parecidas a las de aquí. Allí sí se sabe que son torres almohades, aquí hacemos la hipótesis que son torres almohades, y nosotros creemos que son un precedente de las que se hicieron en Valencia en el avance almohade hacia el levante peninsular, que en su día pues también... Sí. Y entonces en ese territorio pues también hemos documentado una presa andalusí. Hemos dibujado, levantado, y una presa andalusí que era una presa de contención. O sea, es decir, que almacenaba agua. Sí, sí. Habitualmente se le viene otorgando a los andalusíes que eran expertos en ingeniería hidráulica, pero en azudes, que son presas pequeñitas que desvían el cauce de los ríos para irrigar. Pero allí no hemos encontrado una presa de almacenamiento, de almacenamiento y derivación. Con lo cual era un ejemplo pues que no se conocía o no se conoce en otros lugares de Al-Ándalus, ¿no? Y toma referencia, esa presa está construida en cal y canto, está con cantos, y luego tomada con cal, con arena y cal, una de cal y otra de arena, y luego está encofrada con tapiales, o sea, con la técnica del tapial. Con lo cual, las técnicas que utilizan ahí los andalusíes son técnicas orientales, no son tanto técnicas romanas. Entonces es un ejemplo muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, sí. Está bien documentar eso, bueno, y porque es rara, ¿no? Es muy raro, sí. Claro. Y creemos que esa presa servía para la irrigación, porque está en mitad del campo, no está cerca de una población, o sea que ese embalse no servía para dar suministro de agua potable, sino que servía para irrigar unos terrenos. Y de hecho ha quedado en la documentación histórica, en los archivos de protocolo, el nombre de, digamos, de la zona, sí. De la zona, ¿no? Sí, es curioso porque, claro, nos hemos encontrado con que esta presa no sabían, ni siquiera las personas del lugar sabían que había un embalse. Pero, por ejemplo, en la toponimia y en la cartografía había, por donde estaba la presa, el nombre de Arroyo Albuera. Y nos decía alguna persona de allí que sus terrenos, sus olivares, estaban en los terrenos de la Albuera. Claro, no entendían por qué era la Albuera. Porque claro, la Albuera se relaciona, o viene a la mente Albufera de Valencia, que efectivamente, pero no entendía, una Albuera en este sitio tan seco, lleno de olivos. O sea, no, pero en la escritura de los terrenos viene en los terrenos de la Albuera. Y en la cartografía aparece Arroyo Albuera. Y es que resulta que Albuera es un término hispano-arábico que quiere decir el pequeño mar. O sea que, y resulta que la toponimia del lugar estaba diciendo el pequeño mar, es decir, probablemente, evidentemente no había ese término, el término que tenemos hoy en día de embalse o pantano, y describían una superficie de agua relativamente grande como pequeño mar. Y de ahí viene en todos los lugares donde aparezca Albufera, Albuera, Albufeira, es porque ha habido o hay un embalse. Eso es muy interesante, es decir, la lengua mantiene los topónimos y demás, es patrimonio también y está dando señales. La memoria, mantiene la memoria, es increíble, la permanencia en los topónimos. Sí, bueno, y la lengua. Pues Santiago, precisamente con la palabra memoria, quería yo que nos hablara de un proyecto muy importante que él dirige con un grupo de arquitectos sobre memoria y Alzheimer, vamos a decir arquitectura y Alzheimer, y están haciendo unos estudios muy interesantes. Y yo creo que este es un tema que nos vale bien para Baeza, para nuestra comarca, la provincia y todo, porque es una de las enfermedades
más duras que se está desarrollando y extendiendo en el mundo actual, y que los arquitectos se planteen soluciones o mejoras para que las personas con estas patologías pues puedan estar mejor en la vida. Yo creo que es muy interesante. Así que háblanos de este proyecto, que yo creo que a nuestros televidentes les va a interesar, porque el que no tiene un familiar que tiene o ha tenido Alzheimer, pues es un conocido, un vecino, y es un tema candente en nuestra sociedad. Sí, efectivamente, sí, es una otra línea de investigación. Trabajamos con el patrimonio, que es memoria colectiva, pero esto podríamos decir que es memoria individual. Y entonces también es una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace 9 años, y también a través de proyectos de investigación financiados por el Ministerio. Es decir, estamos desarrollando una línea de investigación que se llama Cómo proyectar para la ausencia de memoria. Y es que las personas con enfermedad de Alzheimer se desorientan espacial y temporalmente. Entonces, evidentemente, desde la arquitectura nunca ni pretendemos, evidentemente, no está dentro de las competencias ni de las atribuciones de la arquitectura sanar, pero sí facilitar la calidad de vida de esas personas y de sus cuidadores. Entonces, en ese sentido, estamos estudiando cómo adaptar o cómo se puede adaptar los hogares, las casas, al día a día de esas personas, en el sentido de que pues tengan una orientación espacial lo más clara posible, estén el máximo tiempo posible dentro de su casa, cómo tienen que ser los centros de día a los que habitualmente van para desarrollar tareas bueno, pues de mantenimiento cognitivo, etcétera, y también cómo tienen que ser las residencias donde pues también van. Entonces, parece que la arquitectura no tiene ninguna relación con Alzheimer, pero sí la tiene, porque se le puede mejorar mucho esa calidad de vida, pues como pues haciendo distribuciones sencillas, creando visuales dentro de la casa de manera que se encuentren bien las cosas, dotando de alarmas técnicas los distintos lugares, de manera que tanto el familiar como el propio enfermo se sientan más seguros dentro del hogar. Es decir, alarmas de inundación o alarmas de humo, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido estamos desarrollando distintos tipos de medidas. O sea, es decir, las personas con enfermedad de Alzheimer no solamente pierden la memoria, sino que cambian la conducta, se estresan, tienen cambios de comportamiento. Entonces, en la medida en que el entorno se adapte a determinados requerimientos, introduzca más iluminación natural, etcétera, iluminación natural, relación con las zonas verdes, etcétera, hay determinados parámetros que hace que esas personas convivan o vivan un poco mejor, ¿no? No sé, cambiar también, por ejemplo, las puertas abatibles por puertas correderas para evitar que se pillen los dedos, o no sé, trabajar con los espejos, que también eso es interesante. O sea que la iluminación también. La iluminación es fundamental. Buscar una iluminación, sí, homogénea, y sobre todo iluminación natural, la orientación, etcétera. Y claro, aquí hay una dificultad de cómo adaptar la casa, ¿no? Porque generalmente hay una operación que casi todas las familias hacen, que es cambiar la bañera por el plato de ducha. Pero hay otro tipo de adaptaciones que también son necesarias hacer. Y eso es lo que nosotros estamos un poco estudiando, ¿no? Y analizando. Y la verdad que también es un proyecto muy gratificante por los retornos que vamos teniendo también de los usuarios con la enfermedad, y también de sus familiares. Y aquí está todo por hacer. Está todo por hacer. Es decir, otros países ya están reservando viviendas que se pueden adaptar, están haciendo un paquete de viviendas para una población que se prevé que va a haber en el año 2050, porque esta está considerada como la epidemia del siglo XXI, dado el grado de prevalencia. Claro. Y además
cada vez con las técnicas de biomarcadores se diagnostican las personas, se diagnostican más y antes. Entonces, claro, eso es una necesidad social y económica, ¿no? Y yo creo que nuestro país sí tiene un plan nacional de demencia que terminó en el año 2023, que se tiene que renovar, y hay un plan andaluz de demencia, un plan integral de Alzheimer y otras demencias, pero que en estos planes el tema arquitectónico y el tema urbanístico de cómo prever este paquete de viviendas como que no se aborda todavía con la claridad con la rotundidad que se está abordando en el Reino Unido, en Suecia, en Francia, etcétera. O sea que ahí... Sí, hay campo y las administraciones tienen que tomar medidas, sí, porque lógicamente estamos hablando de las casas, las reformas son caras, hay que hacer proyectos, pero viendo que la realidad es que es una enfermedad epidémica, digamos, entre comillas. Y los ayuntamientos están teniendo una demanda, por ejemplo, de centros de día. Los centros de día habitualmente lo está haciendo la iniciativa privada, que son las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, son las que están teniendo el motor ahora mismo. Y algunos ayuntamientos pequeñitos, donde no hay esa asociación fuerte, hay asociaciones fuertes de enfermos de Alzheimer, las AFAS que se llaman, aquí cercana hay una en Úbeda, otra en Linares, etcétera. O sea, está la Confeafa que aglutina a todas ellas, son las que están tomando la iniciativa de ir construyendo esos centros de día. En municipios donde a lo mejor no hay esa fuerza de asociación, los ayuntamientos están promoviendo, porque están desbordados por la demanda de centros donde llevar a estas personas. Porque a lo mejor no toda la familia, no puede estar todo el mundo en una residencia por los costes económicos que eso conlleva. Entonces, en España se está desarrollando el concepto de centro de día, que es donde el enfermo está todo el día haciendo actividades y luego vuelve a su casa a dormir. Claro, eso interactúa socialmente con otras personas, está haciendo actividades, está teniendo la mente ocupada y no está en su casa abriendo y cerrando cajones o deambulando. Entonces, por eso está habiendo un especial desarrollo de ese equipamiento en España y en otras comunidades, etcétera. En Andalucía está todo por hacer. En Andalucía hay centros de día, pero hay algo de centros de día que el ayuntamiento a lo mejor cede locales a la AFA, pero son locales que no son adecuados, porque a lo mejor no tienen ventilación, no tienen luz. O sea, no puede ser un local donde aparcar a las personas. Tiene que ser un local donde las personas puedan salir, tomar el sol, etcétera, ¿no? Y ahí estamos viendo que también hay una carencia. Vemos que es un reto y que las administraciones públicas tienen que asumir los avances de investigación que se están haciendo, pues, para mejorar el desarrollo vital de las personas que... Sí, y luego, perdona, considerar que los ayuntamientos, o sea, que las administraciones públicas no tienen que considerar a la tercera edad, o sea, a los mayores de 65 años, como un todo homogéneo. O sea, las residencias de ancianos, no. Eso, por ejemplo, otros países sectorizan a la población de la tercera edad. Entonces, hay personas que siguen con su vida normal, hay personas que viven en cohousing o cohabitando con otras personas que se asocian en cooperativas. Entonces, ahí hay también otro reto, es decir, bueno, residencia de ancianos para a lo mejor un tipo de ancianos, pero para otro tipo es necesario otro tipo de equipamiento. Entonces, eso al final se traduce en que hay solamente normativa para residencia de ancianos, cuando a lo mejor la residencia para enfermos de Alzheimer tiene que tener unas peculiaridades específicas. Entonces, las administraciones tienen que tener conciencia de que el colectivo de la tercera edad no es un todo homogéneo. Claro. Y luego hay personas que tienen unas patologías, por ejemplo, el enfermo de Alzheimer, hay otras personas que tienen el ELA, hay otras personas que tienen Parkinson, y cada uno de esos colectivos tiene unas necesidades específicas y hay que estudiarlas para darle respuesta a unas necesidades. Si se le da respuesta a unas necesidades, a largo plazo son mucho más económicos.
Claro. O sea, hay mucha residencia de ancianos que tienen enfermos de Alzheimer, eso tiene sus problemas también. Claro. Sí, es un tema Un tema complejo, pero que hay que ir tomando medidas, por supuesto, a partir de los estudios de trabajo con los médicos, con los arquitectos, con todos los profesionales que conlleva esto. Con esto ya vamos a terminar estas crónicas baezanas, agradeciéndole a Santiago Quesada, al profesor Quesada, pues que haya venido expresamente desde Sevilla para estar con nosotros y poder grabar este programa, y que, bueno, para ir tomando conciencia de proyectos, de patrimonio y demás que son muy interesantes. Y también con la esperanza de que se desarrolle lo mejor posible los trabajos en favor de las personas con Alzheimer. Así es que terminamos aquí, hasta otro nuevo programa. Muchas gracias. Muchas gracias también por